Hola a todo el mundo, bienvenido, bienvenida a Dani Cultura. El podcast que, con una visión permacultural, va a tratar diferentes temas que seguro que te van a interesar. El proyecto nace en un canal de YouTube del mismo nombre. Te invito a que te suscribas. Espero que estéis muy a gusto y vamos allá. Hola a todo el mundo. Os voy a ser sincero como realmente siempre soy con vosotras y vosotros. Hacía ya casi un mes que no me ponía delante del ordenador a escribir un guión. No por falta de ideas, ni muchísimo menos. De hecho, es ponerme delante del teclado a porrear las teclas con eso de hola a todo el mundo. Y es que se me van los dedos solos, van como una centella y las ideas sencillamente van surgiendo, fluyen. Madre mía, la cantidad de veces que no sabía, así a priori, sobre lo que iba a versar un guión en concreto y simplemente dejé que las ideas fueran encontrando el camino desde mi cerebro, mi alma o ambos, hasta los dedos de mis manos y posteriormente, después de varios procesos previos, hasta vuestros oídos. Una cantidad enorme de veces, de verdad os lo digo. La cuestión aquí es que hacía cerca de un mes que no me ponía delante del teclado, pero es que la última vez cogí carrerilla y me salieron unos cuantos guiones, unos cuantos mails para contactar con personas muy interesantes de cara a que charlen aquí con nosotras y nosotros, y después de ese periodo de lucidez he dejado tranquilas las teclas. Pero ya estoy aquí a la carga y en esta ocasión el acercamiento al tema a tratar es diferente porque ahora sí lo conozco. Es un encargo y la temática me parece formidable porque no domino el tema y espero que juntos nosotros y nosotras aprendamos un montón acerca de este tema que me parece sensacional y que además, conociéndome, seguro que las derivadas, las sendas y senderos laterales adyacentes al tema principal por los que seguro que caminaré, estoy convencido de que nos descubrirán un asunto fascinante. ¿Cómo que un encargo? ¿Cómo que un asunto fascinante? ¿Qué está pasando aquí? Pues lo que estáis escuchando. Hace un tiempo, a dos de mis mayores fans, que puede ser exagerado decirlo así, pero me parece genial hacerlo de este modo, así que hace un tiempo a dos de mis mayores fans les pedí ayuda para que me dijeran de qué les apetecería oírme hablar, qué tema les gustaría que se desarrollase en el podcast Dani Cultura. Así que a través de su representante, porque estas fans son unas estrellas y tienen representante, me comunicaron el tema a tratar y me parece pero que muy interesante y un verdadero reto. Algo que creo que me va a permitir galopar a lo largo y ancho del teclado, dando rienda suelta a mi mente y mi alma, porque el tema a tratar es muy claro y muy amplio, que puede ir desde lo más minúsculo y primordial a lo más enorme y global. Así que, chicas, muchas gracias por darme la oportunidad de desarrollar este tema. En este capítulo de Dani Cultura se hablará de semillas. Muy buenas a todos y au paita, aquí vengo, como bien has dicho, con otra masa, otro pan y en este caso un pan multicereal. Llevará un montón de semillas y cereales que bueno, son mijo, lino, sésamo. Supongo que todas y todos los que soléis escuchar este podcast, imaginaréis que mi acercamiento a este tema de las semillas no será de frente diciendo lo que es una semilla, tipos, rarezas y santas pascuas. Los vericuetos por los que me puedo adentrar son tantos que no sé por cuál decidirme primero, pero ya lo he encontrado y lo he hallado porque acabo de hacer una comprobación.
en ese gran oráculo global que es el buscador de Google. He escrito semillas a ver qué salía, pero con la intención de consultar lo que la Real Academia Española de la Lengua decía al respecto, y me he encontrado con el primer tema pintoresco del asunto de las semillas, y es que podríamos decir que quien tiene semillas tiene un tesoro, pero entendedlo de manera literal. Y es que del enlace de la RAE nada se supo tras mi búsqueda, y eso que revisé hasta la página número 11. Cierto es que aparecen referencias de la Wikipedia, sí, aunque es cierto que no hay que fiarse mucho de la Wikipedia, como dice Sergio Mena en su podcast El Descampado, al cual os recomiendo que vayáis a echarle un ojo, o un oído mejor dicho. Pero lo que predomina con una abrumadora mayoría son referencias a marcas comerciales, tiendas online en las que se venden unas u otras semillas, y como patrón general podemos decir que lo que predomina es el mercadeo de semillas, precios de unas, precios de otras, dinero, 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 dinero y más dinero, comercio, transacciones. ¿Y eso lo consideramos un saqueo? No, eso es el mercado, amigo. O sea, mire usted, las crisis cuestan mucho dinero. Parece que en esto de las semillas predomina el mercado, amigo, efectivamente. Y eso a mí me da a entender una cosa. Si tantas casas comerciales están metidas en este asunto, eso significa que hay negocio. Y ya no solo hay que hablar del número de empresas que se dedican a esto, sino de la importancia de muchas de ellas y de los esfuerzos a varios niveles que hacen unas y otras por meterse en este sector de negocio. Pero vamos a ir por partes porque esto es amplio y hay que resumir un poco, cosa que no se me da del todo bien. En España, que es desde donde grabo este podcast, ¿hay empresas que se dedican a esto de las semillas? Efectivamente, hay empresas que se dedican a ello. ¿Son importantes a nivel mundial? Bueno, lo suficientemente importantes estas empresas y el sector en España como para que en el año 2022, del 16 al 18 de mayo de ese año, se celebrase el Congreso Mundial de Semillas organizado por la Federación Internacional de Semillas, la ISF, en sus siglas en inglés. Esto ya nos da a entender que por aquí algo de negocio con esto de las semillas, hay. ¿Cuánto? Pues el volumen de negocio del sector de las semillas en España, allá por el fatídico año 2020, era de 750 millones de euros. ¿Esto es mucho? ¿Esto por contra es poco? Digamos que estas cifras colocan a España en el tercer puesto a nivel europeo y en el 13º a nivel mundial. Y aprovechando que sale el tema de a nivel global, me da pie para deciros que en el mundo este sector de las semillas tiene un volumen de negocio anual de 60.000 millones de dólares. Terminando ya con este tema, para mí un poco tedioso de hablar del dinero, del dinerazo que ganan seguramente muchos especuladores haciendo oscuros negocios, os diré que la principal empresa a nivel mundial que se dedica a este tema es Monsanto. Y en 2018, el gigante farmacéutico Bayer adquirió Monsanto por la friolera de 63.000 millones de dólares. Y fijaos si hay negocio en este sector, que ya no solo esa empresa farmacéutica se gastó un dineral increíble en comprar esta empresa que está metida en el negocio de las semillas y en otros, claro, sino que le importó bien poco que Monsanto estuviera metida en líos judiciales, millonarios líos judiciales por asuntillos como que en el año 2015 la Organización Mundial de la Salud, la OMS, declarara como probable cancerígeno el glifosato, un herbicida que produce Monsanto y que haya sido denunciada en repetidas ocasiones y que haya tenido que gastarse verdaderas fortunas en indemnizar a muchos afectados y afectadas. Todo esto ha dado lo mismo. Se ve que aún así
hay negocio. Y otra cosa interesante, hablando así como a nivel global, y que se comentó en ese Congreso Mundial de Semillas celebrado en España. Y es que Antonio Villarroel, director general de ANOVE, una de las asociaciones de semillas de España, hizo unas declaraciones que invitan a la reflexión. Villarroel dijo que, y cito, España es una potencia mundial en mejora vegetal y lo será aún más en los próximos años. Debido al cambio climático, España es ya el mejor laboratorio de Europa para estudiar cómo afrontar las nuevas temperaturas y los nuevos retos para asegurar el futuro de la agricultura y, en definitiva, el de los alimentos. Y ya dejo de citar. Estas declaraciones las he encontrado, por si tenéis interés en leerlas, y ver que no me las he inventado, claro, en un artículo publicado en la Revista del Sector Hortifrutícola, el 17 de mayo del 2022, es decir, en pleno Congreso Mundial del Sector de la Semilla. La reflexión que yo extraigo de estas declaraciones es que directivos con peso y cierto poder de un sector que, como hemos visto, tiene un volumen de negocio bastante importante, ya dan por supuesto el cambio climático y que hay que adaptarse, etcétera, etcétera, etcétera. Además, también es interesante adivinar en esas palabras del señor Villarroel que España es una suerte de laboratorio sobre cómo adaptarse al cambio climático. ¿Será que España y la península ibérica en general está más expuesta a los avatares del calentamiento global y a este cambio climático que ya tenemos encima? Yo creo que sí, será. Pero el señor Villarroel y el sector de las semillas en España también lo creen. Y siendo un sector de cierta importancia en el tejido económico español, europeo y mundial, habría que entender esto como una buena advertencia. Y os hago esta otra reflexión, porque si personas con estas responsabilidades dentro de un sector claramente expuesto al cambio climático y con estas cifras de negocio dan tan por sentado el cambio climático y sus derivadas, quizás habría que dar menos bola a perfiles como, qué sé yo, Melocotón 73 o Ramírez 257842, que comentan en redes sociales y que son negacionistas del cambio climático y que, desde aquí os digo, que no tienen ni idea de lo que dicen y además solo quieren enfangarlo todo cuando deberíamos y debemos de pensar en cómo adaptarnos a dicho cambio y cómo combatirlo y ponernos manos a la obra en la buena dirección, y parte de ese camino es dejar atrás, en lo más oscuro de la historia, a perfiles como los de Melocotón 73 y Ramírez 257842. ¿Ya se han ido? Sí, pero tenemos muchos más en el patio. ¿Qué? No se preocupe, no le haga caso, está loco, señor. ¿Se han ido o no? ¿Se han ido? Ah, sí, hace un ra. ¿Qué dice? Un ra. Sí, señor. Bueno, sigue con el chiste. Pues verás, iba un cazador para picar. Después de esta lluvia de datos numéricos, cifras económicas astronómicas y que salen de la comprensión de cualquier cabeza humana normal, creo que es un buen momento, y haciendo un cambio radical en el acercamiento a este asunto de las semillas, de pasar de lo más global a lo más local, tan local como que vamos a ver ahora lo que nos entra en la palma de una mano. Pero sigo sin olvidar lo expuesto anteriormente, porque cualquier búsqueda de datos referidos a semillas se ve ensombrecida y arrinconada, dicha búsqueda, en una cantidad enorme de enlaces sobre semillas comerciales. Es una pasada, la verdad. Y tengo que deciros otra cosa.
justo en este momento es cuando he tenido que interrumpir la escritura de este guión a causa del gran apagón ibérico. ¿Qué cosas nos tocan vivir, eh? Id a escuchar el episodio de este podcast que titulé Península apagada, mente encendida. Ahí reflexiono en torno a este tema. Creo que os gustará y puede que os haga pensar. Pero voy a apartarme de delante de la cara toda esa cantidad de enlaces comerciales del sector económico de las semillas y vamos a lo natural, a lo primigenio, a lo más puro que pueda haber, que quizás sea una semilla. Las hay de varios tamaños. Pueden pesar desde 0,0001 miligramo, como las semillas de las orquídeas, hasta algunas semillas de un tamaño un poco mayor que estas de las orquídeas. Un tamaño lo suficientemente impactante como para que el siguiente pensamiento onírico que os voy a plantear cambie. Ahora quiero que cerréis los ojos y os imaginéis en una playa tropical. Arena blanca, mar azul de aguas cristalinas en calma. Os mojáis los pies con las suaves olas que se acercan a vosotros y vosotras. La temperatura es perfecta. La brisa os acaricia la piel, estáis en calma, os sentís a la perfección en este paradisíaco lugar. La vegetación que bordea esa playa de fina arena blanca es exuberante, de un verde oscuro precioso, y el frescor y el aroma que salen de ese bosque tropical hace de vosotras y vosotros las personas más afortunadas del mundo, hasta que justo delante de vosotras y de vosotros, de vuestras narices, cae de lo más alto de una palmera una semilla de 20 kilos de peso. Porque efectivamente nos encontramos ante la semilla más grande del mundo, el coco de mar, que, como digo, puede alcanzar en torno a los 20 kilogramos de peso. Luego me detendré un poco más en los cocos, pero ya veis que entre 0,0001 miligramos y los 20 kilos de peso, la variedad de semillas en cuanto al tamaño es increíble. ¿Cuándo surgió la primera semilla? Pues hace 350 millones de años, así que si las plantas llevan tanto tiempo usando este método de reproducción, entonces nos encontramos ante un modelo ciertamente exitoso. Las primeras semillas las empezaron a producir un tipo de helechos ya extinto, como digo, hace 350 millones de años. Estos helechos se diferencian de los actuales en tanto que producían madera y generaban semillas y no esporas. Además, estas primeras semillas no surgían a partir de flores. Para esta evolución vegetal, la evolución a las flores, digamos, aún faltan unos pocos millones de años con respecto a este primer momento de la creación, por decirlo así, de las semillas hace 350 millones de años. Pero la semilla ya estaba aquí y surgía a partir de las hojas de los helechos. La diferencia entre las esporas y las semillas son varias y cruciales de cara a la dispersión de las plantas a lo largo del planeta Tierra. Y es que las esporas apenas cuentan con protección ante los elementos y posibles depredaciones. Además, están más expuestas estas esporas ante los elementos atmosféricos y son más dependientes del agua para completar el ciclo. La evolución que supusieron las semillas la habéis tenido
hace un momento delante de vuestras narices, delante de vuestros pies, en la paradisíaca playa en la que estábamos hace un momento. Volvamos allí un momentín porque se estaba de maravilla, la verdad. Aquí estamos de nuevo. Sol, temperatura perfecta, arena blanca, aguas cristalinas. Uf, qué bien se está aquí. La cuestión es que tenemos ante nosotras y nosotros la semilla más grande del mundo, el coco de mar. ¿Esta semilla está protegida ante los elementos? Yo diría que sí, porque incluso nosotras y nosotros necesitamos de herramientas contundentes si queremos abrirla. ¿Y qué otra característica podríamos destacar del coco de mar y de las semillas en general? Pues que viajan, se desplazan, se mueven, se trasladan, difunden su genética por todo el mundo muy lejos. ¿Las plantas no se mueven? ¿De verdad seguís pensando que las plantas no se mueven? Las plantas, en un punto, en un cierto momento de su vida, muy largo, sí, se establecen en un lugar y lo exploran a través de las raíces y ciertas relaciones simbióticas con sus amigos los hongos, y también abren sus brazos, sus ramas, y en cierta forma se mueven también así, pero a través de sus semillas, vaya si se mueven. Y es que, por ejemplo, los cocos han viajado a través de los mares del planeta Tierra, colonizando todas las playas habidas y por haber, y que hayan reunido las condiciones apropiadas para que puedan establecerse. Vaya con las estáticas plantas, ¿eh? Y es que uno de los superpoderes que desarrollaron las plantas gracias a esto de las semillas es algo llamado latencia. Para saber qué es esto de la latencia, solo hay que darse un paseo por cualquier lugar del mundo que no sea ni un desierto cálido o un desierto helado. E incluso en estos extremos lugares, las semillas también están y están llegando constantemente, pero están esperando a que las condiciones sean las apropiadas. Voy a dejar de manteneros en vilo con esto de la latencia. Voy a dejar de ser latente. Y supongo que esto podría ser un chiste que se podrían contar árboles entre sí o plantas en general. Será humor botánico. La latencia es algo que, gracias a las semillas, las plantas han conseguido. Es un periodo de tiempo en el que las semillas pueden no desarrollarse hasta que las condiciones ambientales sean las precisas, las propicias, o también es un periodo de tiempo en el que las semillas no se desarrollan porque no pueden, debido a que su superficie necesita ser degradada para poder empezar a desarrollarse. Y esto ocurre cuando pasan por el tracto digestivo de algún animal o por el paso del tiempo. ¿Qué consiguen con esto? Pues desplazarse en el interior de un animalejo que se ha comido la semilla en concreto, o el viento ha dejado dicha semilla lejos de la planta madre. Una vez más os pregunto, ¿seguís pensando que las plantas son seres estáticos? Es que hasta utilizan medios de transporte. Puede ser un pájaro que vuele, varios kilómetros y después deposita la semilla con una pequeña cantidad de abono en un lugar apropiado. O puede ser un caballo, un corzo o un jabalí, o un lobo que ha comido alguna mora o al que se le ha enganchado alguna semilla en el pelaje. O podemos ser nosotras y nosotros que, al dar un paseo, llevamos semillas, a veces imperceptibles, pegadas en los zapatos o en la ropa.
Las plantas, el reino vegetal, utilizan todo lo que baña la luz del sol en su beneficio. Los demás solo somos piezas en el tablero de juego botánico. Pero es que ese periodo de latencia del que hablábamos antes es muy importante porque en ese paseo que os sugería que diéramos hace un momento, para que pudiéramos entender lo que es esto de la latencia, en ese paseo podemos ver plantas creciendo, desarrollándose en lugares insospechados, entre dos baldosas en medio de una acera de una calle transitada, en medio de una pequeña grieta del asfalto, en un polvoriento camino en el que nunca crece nada y, de repente un día, después de un par de tormentas, comienzan a crecer plantas por todas partes. En nuestras huertas no hay quien acabe con las hierbas adventicias, con las hierbas espontáneas, y de hecho ni se os ocurra intentar acabar con ellas, por varios motivos. Por un lado, es una guerra por completo perdida, ya que no sé si os está quedando claro que las plantas son en realidad las que controlan el cotarro en el planeta. Por otra parte, las adventicias son de gran ayuda para la hortelana y el hortelano, que las emplea en su beneficio como bioindicadoras del suelo, como materia orgánica, como descompactadoras, como acolchado, como reservorio y refugio de insectos benéficos, en fin. Los beneficios son infinitos y, de hecho, hablo de este asunto largo y tendido en el canal del YouTube de Dani Cultura, al cual os invito a que os suscribáis, a que comentéis, a que le deis al like y todas esas cosas que se suelen decir. Y todo esto desde que crezcan plantas en medio del asfalto de una calle por la que transitan vehículos pesados, hasta que crezcan sin cesar hierbas espontáneas en nuestro huerto, pasando porque si de repente empieza a llover en el Sáhara y eso se pone verde, empieza a crecer hierba, todo esto sucede por el periodo de latencia de las semillas. Y es que, señoras y señores, niños y niñas, debajo de nuestros pies cuando estamos en el suelo hay un banco de semillas con un periodo de latencia, el banco de semillas del suelo. ¿Cuántas semillas hay en el suelo? Hay una palabra que me encanta y es aplicable a esta temática, a esta pregunta. La palabra que tanto me gusta es depende. Y es que depende de muchos factores porque quedaos con una idea. En el suelo siempre hay semillas y de muy diversos tipos de plantas, pero puedo compartir con vosotras y con vosotros las conclusiones a las que llegaron en un estudio llevado a cabo por el Departamento de Botánica de la Universidad de Navarra allá por el ya lejano año 2005, llevado a cabo por Rita Yolanda Cabedo y MJ Piudo. Desde otoño del año 2002 se estudió el banco de semillas del suelo en un carrascal de Navarra que se incendió en 1994. El carrascal se encuentra en la localidad de Názar, al noroeste de Navarra, que estoy pensando ahora, por si acaso alguien no lo sabe, un carrascal es un bosque formado por carrascas, que es un tipo de árbol, es una especie de encina pequeña. Se tomaron varias muestras durante distintas épocas del año y se aplicaron dos diferentes métodos de conteo de las semillas que se iban encontrando. La primera conclusión a la que llegaron fue, al igual que otros estudios previos que se llevaron a cabo por otros autores, que en los 2 primeros centímetros del suelo es donde más semillas hay. En concreto, en el carrascal foco del estudio contabilizaron 1.195 semillas por metro cuadrado en ese primer horizonte del suelo. A partir de ahí, en el siguiente horizonte, contabilizaron 658 semillas por metro cuadrado, es decir, que no hay pocas semillas en el suelo precisamente, y que están esperando a que las condiciones sean las propicias para su desarrollo, y a esto debéis de sumarle que cada año más y más semillas van llegando.
Debe de haber millones. No, solamente uno. Pero hasta ahora no hemos hablado de lo que es exactamente una semilla, y después de todo este rato ha llegado el momento. Fundamentalmente, una semilla es la manera que tienen las plantas más evolucionadas, de reproducirse. Vendrían a ser unas pelotas protectoras del embrión ya fecundado y que hasta que no encuentre las condiciones apropiadas para desarrollarse, no se activará todo el mecanismo. En esta primavera tan lluviosa, y yo que me alegro de ello, que estamos teniendo, veréis que por todos lados las plantas se están desarrollando muchísimo, tanto en tamaño como en cantidad. Y esto último, lo de la cantidad de plantas que están germinando este año 2025, ocurre precisamente por esto de lo que estamos hablando. Muchas de esas plantas que hoy vemos, otros años no habían encontrado las condiciones apropiadas para desarrollarse. ¿Habrá organismos que se preocupen más por su descendencia? No sé, la naturaleza, el medio natural es altamente sorprendente, así que no hay que asegurar nada, pero queda claro que si hay algo que les preocupa a las plantas es reproducirse mucho y reproducirse bien. La capa, el escudo protector que hace posible todo esto, se llama cubierta seminal o episperma. Es un escudo formado por dos partes, una externa llamada testa y otra interna llamada tegmen. Pero si este escudo protector es tan robusto, ¿cómo puede romperse para que la semilla germine? Las plantas han pensado también en este asunto. Ellas tienen tiempo de sobra para idear planes, y el plan que han trazado las plantas en combinación con el padre tiempo es la creación de algo llamado micropilo. Y este micropilo es un pequeño poro por el que el embrión de la semilla podrá emerger y convertirse en una pequeña brizna de hierba o en un enorme olmo. Y es que este embrión dentro de este escudo seminal es en realidad una pequeñísima planta en miniatura. Consta de 4 cosas, 4 elementos. Primero, un eje central, que es, por decirlo así, un pequeño tallo. Después tiene 2 pequeñas hojas, que son los cotiledones, o también llamadas hojas embrionarias. Estos 2 elementos son los primeros que vemos cuando observamos que uno de nuestros cultivos del huerto o una semilla que hemos plantado en una maceta ha germinado. Y luego, este embrión tiene otros 2 elementos importantísimos, 2 yemas. Una es la yema apical, es la cual es el elemento que permite que se desarrolle la parte aérea de las plantas. Y la otra yema es la yema basal, de la cual surgirá la raíz. En cuanto todo esto se activa, pues por lo que estamos hablando, por encontrar las condiciones adecuadas a las plantas, no hay quien las pare. Pero para arrancar toda esta maquinaria vegetal, todo esto, como todo en la vida, necesitan de algo y necesitan energía. ¿Y de dónde puede encontrar energía ese embrión si la planta madre ha creado un escudo protector inexpugnable que separa al embrión del mundo exterior? No hay problema ninguno. Una vez más, las plantas han pensado en ello y realmente, gracias a esto, las plantas han cambiado el mundo. ¿Cómo puede ser esto? ¿Habéis comido pan últimamente? ¿Y pasta? ¿Y un plato de arroz? ¿Y un nutritivo plato de legumbres? Bueno, pues la humanidad lleva explotando esta parte de las semillas a toda caña desde hace 10.000 años.
cuando le empezamos a dar fuerte a esto de la agricultura. Pero es que las aves granívoras y otros muchos animales encuentran esta parte de las semillas tan nutritiva como el propio embrión. Y esta parte se llama endospermo o albumen y está compuesta por la base de la alimentación: hidratos de carbono, grasas y proteínas. Hay embriones que prefieren digerir este albumen antes de germinar y tener estas reservas almacenadas en los cotiledones. Este tipo de semillas son llamadas semillas sin endospermo, aunque a decir verdad el endospermo sí que está, pero en otro sitio, a buen recaudo en los cotiledones. Esto de las semillas es fascinante, es todo un prodigio de la evolución, un prodigio del buen hacer de esas compañeras de vida que son las plantas, y además podría decirse que las semillas son la base fundamental de la alimentación de todo bicho viviente, incluso de las plantas, porque al final las propias plantas van a encontrar nutrientes en el suelo que provendrán de materia orgánica en descomposición de alguna, o sea, de alguien o de algo que en algún momento de su existencia se alimentó de semillas y de sus derivados. Aquí tengo la alubia negra de Tolosa. Es negra, negra, negra. Es una alubia muy interesante, muy interesante. Aquí en nuestra zona se da mucho y muy bien. Bueno, la que nosotros últimamente estamos haciendo es la alubia. Hablábamos muy al principio de este episodio, de este podcast, que las semillas son algo así como un tesoro. Y supongo que vosotras y vosotros, al igual que yo y a lo largo del desarrollo de esta temática, estaréis entendiendo que efectivamente las semillas son un tesoro por muchos y muy variados motivos. Y el principal es que si faltan semillas, faltará la alimentación, ya no solo de la humanidad, sino de la vida en el planeta. Si lo pensáis fríamente, las plantas adventicias, las hierbas espontáneas que crecen por aquí y por allá, son de lo más contracultural y revolucionario que hay. Están fuera del sistema. Nadie las controla. Sin embargo, son la base fundamental de una u otra manera de una cantidad inmensa de formas de vida. ¿Por qué el ser humano lleva luchando contra estas plantas adventicias durante tantos miles de años hasta el punto de llamarlas de manera errónea malas hierbas? La razón no la tengo muy clara, porque el ser humano antiguo, si bien no contaba con todos los conocimientos que tenemos a día de hoy en pleno siglo XXI, sí que estaba más conectado con la naturaleza y entendía los diferentes ciclos que la vida tenía. Comprendía qué ocurría en cada cambio de estación y, debido a varios motivos, su influencia en el entramado de la vida y en el planeta era algo que el propio mundo podría absorber. Sin embargo, algo cambió en los últimos 150 años más o menos. Algo que, por no entrar en más consideraciones, podría asemejarse a quien va conduciendo un coche por una autopista y pasa de ir a 60 km por hora a 150 km por hora. Hemos acelerado el metabolismo de la humanidad y eso está cambiando el planeta tal y como lo hemos conocido, o tal y como los y las más jóvenes han leído en los libros o visto en los documentales o escuchado a sus mayores. No se ha respetado nada, ni siquiera las semillas que usamos para alimentarnos las personas. Hasta ese punto es miope el ser humano moderno. Os voy a poner un ejemplo para que entendáis de lo que hablo. Y ese ejemplo va en relación al modo de alimentarnos los seres humanos. Creo que si pudiéramos viajar atrás en el tiempo y pudiéramos comer alimentos de hace, ya no voy a ir mucho más atrás, pero alimentos de hace 100 años, por mucho que pudiéramos reconocer el alimento visualmente, no creo que lo pudiéramos identificar a través del sentido del gusto. Y esto se debe
a que hemos perdido una cantidad enorme de variedades locales de diferentes plantas con las que nos alimentamos. Uno de los ejemplos más claros está en el subcontinente indio. En la India, en 1970, es decir, no hace tantísimo, se estima que se cultivaban unas 110.000 variedades distintas de arroz. En la actualidad, se ha reducido a menos de 6.000 variedades. O sea, echarle un ojo a esta diferencia. Y es que las razones, es que por razones comerciales directamente relacionadas con las semillas o por razones relacionadas con la venta de fertilizantes, de plaguicidas o de herbicidas, la humanidad más acelerada, la humanidad más descontrolada favorece el monocultivo y la simplificación de todo lo relacionado con la agricultura, como bien hemos analizado ya en este podcast en el episodio en el que abordábamos el tema de la revolución verde. Os recomiendo que le echéis un oído a ese episodio. Todas estas prácticas más simplistas van en contra de la biodiversidad y de la diversidad genética y, por lo tanto, van en contra de nuestras protagonistas de hoy, las semillas, las diferentes variedades de semillas, tanto de árboles frutales como de plantas hortícolas, de cereales y etcétera, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Sin embargo, no solo me he dado cuenta yo de esto aquí en los estudios centrales de Danicultura en León, en España, no. Hay muchas personas por todo el mundo, fuera de los focos, fuera de los micrófonos y, por supuesto, fuera de los tentáculos del mercado, que están haciendo un trabajo enorme para conservar variedades antiguas, variedades locales y diferentes plantas. ¿O acaso no conocéis las y los aficionados al tema del huerto alguna persona, por supuesto normalmente una persona mayor, que lleva conservando su propia simiente, sus propias semillas de sus tomates, por poner un ejemplo, durante décadas? Esas semillas las conservan y las sacan de los frutos más óptimos cada año. El mejor fruto, la mejor mazorca, las mejores espigas, para todas estas personas son para conservar las variedades locales y antiguas. Siempre son para sacar la semilla pensando en el próximo año y en el siguiente y en muchos más años y a futuro. Y es que esto de la conservación de semillas de variedades locales es algo, al igual que las plantas adventicias, absolutamente contracultural y fuera del sistema que lo dirige todo a día de hoy. Pensadlo fríamente. Hace falta paciencia, pensar en el futuro, pensar en los días que vendrán. Consigues autosuficiencia, al menos en esto de las semillas. Sales del mercado, que es a donde parece que todo nos va llevando. La conservación de semillas, la conservación de la simiente es revolucionario. No hay nada más revolucionario a día de hoy que hacer huerto de manera regenerativa en todos los aspectos. ¡Va 3! Dentro de 3 semanas, yo estaré recogiendo mis cosechas. Imaginad dónde querréis estar. Y se hará realidad. Manteneos firmes. No os separéis de mí. Pero hay un lugar en el mundo en el que la conservación de semillas está llevada a la máxima expresión. Imaginad que os hablo de un lugar acorazado y que está preparado para soportar radiaciones solares, erupciones volcánicas, impactos de bomba, terremotos de hasta 10 grados en la escala Richter y que necesita estar refrigerado, pero que al estar enterrado en lo más profundo del permafrost podría aguantar la temperatura que requiere durante 200 años. Si os hablo de un lugar así, podremos concluir
todas y todos que lo que hay dentro de este lugar es de suma importancia, ¿verdad? Pues este lugar existe y no es la residencia de algún superhéroe de Marvel, no. Este lugar, como podréis haber imaginado al decir que está enterrado en el permafrost, se sitúa en unas latitudes pues muy norteñas. Este lugar está en Noruega, en la isla de Spitsbergen, en el archipiélago de Svalbard, y este lugar es el Banco Mundial de Semillas. Este lugar tan fortificado está en una especie de túnel de 130 metros de profundidad en el permafrost y, claro, mantiene el lugar fresquito. Tiene que mantenerse a menos 18 grados centígrados y para ello requiere de un sistema de refrigeración, claro, pero como digo, al estar en el permafrost la temperatura podría aguantar por debajo de 0 grados sin electricidad durante 200 años, en teoría, claro. En este lugar se conservan 4,5 millones de variedades distintas de plantas. Ojito al dato. Y alguno de los datos más sorprendentes es que si bien el ser humano actual se maneja, por poneros un ejemplo, con pocas variedades distintas de trigo, por poneros el ejemplo de esta planta tan cultivada y desde hace tanto tiempo, las 10 variedades más utilizadas en la actualidad superan el 70% del total. Solo 10 variedades de trigo representan más del 70% del total de trigo cultivado. No he sido capaz de encontrar el dato exacto de la cantidad de variedades distintas que el ser humano actual utiliza, pero vamos a tirar por lo pero que muy alto, y estoy convencido de que a día de hoy no se utilizan tantas variedades. Digamos, supuestamente, insisto, que el ser humano actual, el ser humano moderno, utiliza 10.000 diferentes variedades de trigo. Parecen una barbaridad, ¿verdad? Bueno, pues os voy a contar que en el Banco Mundial de Semillas del archipiélago de Svalbard, Noruega, hay guardadas 250.000 diferentes variedades de trigo. ¿Podría decirse que el ser humano actual y moderno ha perdido variedad en lo que al trigo se refiere? Pues podría decirse, efectivamente, pero no solo si hablamos del trigo, sino también si hablamos de maíz o arroz, ya que en el Banco Mundial de Semillas se guardan también una barbaridad de diferentes especies de estas plantas. De maíz, 46.000 y de arroz, 160.000 nada más y nada menos. Y es que estas plantas, estos cultivos son importantísimos para la humanidad, ya que representan la base alimenticia del ser humano. Trigo, arroz y maíz, la Santísima Trinidad. Algún dato curioso más sobre esta cámara acorazada de semillas mundial es que está ideada para que nunca pueda estar cerca del agua a pesar de que se deshiciesen los casquetes polares del planeta entero. Imaginad el desastre si entra agua en un banco de semillas. Se echan todas a perder. También cabe destacar que se inauguró, por decirlo así, en el año 2008 y su primera batalla importante se produjo antes de su apertura y fue legal, ya que la idea global, es decir, internacional de este banco de semillas se enfrentó a la propiedad de los recursos genéticos. Una cosa así como los derechos de autor de los genes, por decirlo así. Esto se resolvió en el año 2004 gracias al Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. La idea de este banco de semillas es que los bancos de semillas de cada país, porque cada país tiene registros de sus variedades de semillas, manden muestras a esta caja fuerte noruega y en caso de guerras, actos terroristas o desastres en general, los países puedan reiniciar sus cultivos. ¿Esto se ha llevado a la práctica alguna vez?
Pues efectivamente se ha tenido que usar el Banco de Semillas Mundial, sí, en 2 ocasiones en concreto, a causa de la guerra en Siria. Durante esta terrible guerra no se pudieron conservar los registros genéticos de las semillas de este país. Muchos desastres ha vivido este territorio sirio y esto de las semillas es uno más. Así que lo que se hizo por parte del Banco Mundial de Semillas fue enviar a los países vecinos y a alguno más, como por ejemplo Marruecos, semillas de variedades sirias para que así se pudiera recuperar esta carga genética. De no existir este banco de semillas de propiedad noruega, por cierto, la variedad genética de semillas de Siria se habría perdido para siempre. Así que, ya veis, las semillas, qué importantes y qué fascinantes son en todos sus aspectos, desde la temática más puramente botánica hasta sus oscuros recovecos comerciales, pasando por la importancia de la conservación genética de todas las variedades. Lo que está claro es que las semillas son un tesoro y que debemos de conservar toda la variedad que podamos, consumiendo productos locales. Los tomates del pueblo de al lado, los pimientos de ese lugar cerca de nuestras casas que tanta fama tienen. Comer pan de esos panaderos locales y de prácticas tradicionales que tanto bien le hacen a nuestra salud y para la conservación de antiguos usos y costumbres. Comer alimentos de temporada, en fin. Son muchísimas las cosas que podemos hacer para que no se pierdan las antiguas variedades genéticas. Y si tenéis un pequeño huerto, un huerto urbano o un maceto huerto, reservar un pequeño espacio, o no tan pequeño, para poder plantar ahí los plantones que habéis logrado sacar adelante, de las semillas que habéis conservado de los cultivos del año anterior y del año anterior y del año anterior, va a hacer que esas plantas estén mejor adaptadas a las condiciones ambientales de cada lugar en concreto. Van a generar frutos más sabrosos y nutritivos y saludables y además vais a coger un cariño increíble a vuestros cultivos, os lo digo yo. Y para terminar este apasionante episodio del podcast de Dani Cultura, quiero, por un lado, pediros perdón porque tengo la voz un poco castigada y quizás no haya sonado muy chispeante. Y también quiero dar las gracias a las personas que han hecho posible este episodio. Esas personas que siempre sé que están ahí y que, además, son mis mayores fans. A ellas, a su representante y además y demás allegadas y allegados, muchas gracias y un enorme abrazo.